En la clase anterior estábamos resolviendo un problema sobre el potencial escalar. Solo por si alguien faltó a la clase, voy a retroceder un poco para repasar lo que hicimos. Estábamos haciendo el problema de una esfera de carga uniforme. La carga está contenida en el volumen de la esfera, ¿verdad?, de radio A, y de densidad constante. Queremos encontrar el potencial escalar en todos los puntos del espacio, o sea, dentro y fuera de la esfera. Yo les comenté que para resolver el ejercicio hay dos maneras, ¿verdad?, que es la integral directa y la integral de camino D. La integral de camino es la más fácil, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer de las dos formas, para que quede, ¿verdad?, claro para ustedes cuál es el procedimiento a seguir en cada uno de los dos métodos. Entonces comenzamos con el primer método, que es hacer uso de la integración directa para obtener potencial. En algunos casos es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Pero en la mayoría que nosotros vamos a estudiar en clase, vamos a tener como opción ambos métodos. Bien, entonces el primer método fue el que hicimos en la clase anterior. Plantear los vectores, escribir la integral. Esto lo hicimos en la clase pasada. Tuvimos que resolver esta integral que ya varias veces la hemos hecho en clase. Esa integral es un poco complicada, ¿verdad? Pero ustedes ya saben cómo resolverla. Tuvimos que incluir los dos casos dentro de la esfera y fuera de la esfera. Cuando estamos fuera de la esfera, z es mayor que a, ¿verdad? Entonces, cuando resolvimos la integral, nos quedó esto. Fue la respuesta en términos de la carga. Y cuando estamos dentro de la esfera, teníamos que tomar en cuenta dos casos, ¿verdad? No sé si ustedes hicieron los cálculos en su casa. Yo siempre les recomiendo hacer los cálculos, ¿verdad?, en la casa. Cuando el punto de campo se encuentra dentro de la esfera, ese punto de campo me divide la esfera en dos regiones. Una para R' menor que Z y otra para R' entre Z y A. Recuerden que aquí Z es un punto fijo, es el punto de campo. El vector que se va moviendo es R'. R' va moviéndose desde 0 hasta A. Pero esto significa que R' puede ser menor que Z y puede estar entre Z y A. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos dos casos, ¿verdad? Esos dos casos se toman en cuenta por los valores absolutos, Z menos R y Z más R. Entonces cuando hacemos la integral, nos quedan esos dos casos. Voy de 0 a Z y voy de Z a A. O sea, aquí estoy tomando todo el volumen de la esfera, desde 0 hasta A, pero pasando por Z. ¿De acuerdo? Lo que cambia aquí es el valor de la integral. 2 entre Z, cuando R es menor que Z, y 2 entre R', cuando R' es mayor que Z y menor que A. Entonces el resultado fue esto. Eso lo hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a ver cómo resolver este ejercicio con la integral de camino D, que es el método más fácil. Entonces, para este caso, nosotros lo que hacemos es integrar el campo eléctrico a lo largo de una trayectoria que va desde un punto inicial hasta un punto final. La clave para usar este método es colocar el punto inicial en el infinito, porque en el infinito el potencial se hace cero, el potencial inicial, ¿verdad? Porque el punto 1 sería el punto inicial y el punto 2 sería el punto final. Entonces, antes de aplicar el método, nosotros tenemos que conocer el campo eléctrico. Esa es la desventaja de este método, la que tenemos que conocer campo eléctrico. En el método anterior no, pero aquí sí. Y el campo eléctrico lo vamos a encontrar haciendo uso de la ley de Gauss, porque en este caso tenemos simetría esférica. Entonces hago uso de la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico tanto dentro como fuera de la esfera. En el interior de la esfera, R menor que A,
el resultado es esto. En el exterior de la esfera R mayor que A, el resultado es este. Aquí no hace falta que hagamos los cálculos, ¿verdad? Porque ustedes ya saben cómo aplicar la ley de Gauss. Entonces, una vez conocidos los campos, con la ley de Gauss, nosotros introducimos este campo aquí en la integral y realizamos la integración. Pero tenemos que considerar los dos casos, ¿verdad? Fuera de la esfera y dentro de la esfera. Para encontrar el potencial fuera de la esfera, entonces escribimos el delta phi, que es el cambio en el potencial, como potencial final menos inicial. Recuerden que para este método, el potencial inicial, o sea, el punto inicial, está en el infinito. Por lo tanto, el phi inicial es 0. El DDS en coordenadas, en este caso vamos a usar coordenadas esféricas, ¿verdad? Porque como tenemos una esfera, entonces en coordenadas esféricas el DDS tiene esta forma general. El potencial inicial es 0, por lo que ya les mencioné, porque el punto inicial está en el infinito. Ahora, el DDS tiene tres componentes, ¿verdad? R, teta y phi. Aquí en la integral, ustedes ven que el campo solo va a tener componente en R. De manera que si yo sustituyo el DDS en la integral, al hacer el producto punto, solo va a quedar la componente R. De manera que para no complicarnos la vida, solamente vamos a hacer uso de la primer componente del DDS, o sea, la componente en R. Aquí tenemos una figura que nos muestra la situación más detallada. Tenemos una esfera que está cargada. El origen de coordenadas está en el centro de la esfera. El punto inicial está en el infinito. Y el punto final es un punto arbitrario que está fuera de la esfera. De manera que el R inicial está en el infinito, como ustedes ven. Comenzando aquí en el origen de la esfera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a movernos desde el punto inicial hasta el punto final, siguiendo una trayectoria arbitraria, una trayectoria cualquiera. No tiene que ser una línea recta, porque el campo eléctrico es conservativo, ¿verdad? Entonces, esta línea en rojo que ustedes ven es una trayectoria arbitraria para la integración. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esto. Integrar el campo eléctrico desde un punto inicial hasta un punto final, a lo largo de esta trayectoria roja. Fíjense la flecha. Voy desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, sustituimos acá el campo eléctrico en el exterior de la esfera. Y de una vez, el potencial inicial es 0 porque el potencial inicial es el valor del potencial en el infinito. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Cualquier distribución de carga de tamaño finito, ya sea una esfera, un cilindro finito, un plano finito, cualquier cosa vista desde muy lejos se observa como un punto, ¿de acuerdo? De manera que nosotros podemos decir de que esta esfera vista desde el infinito es una carga puntual y el potencial de una carga puntual depende de 1 entre R, de manera que cuando R tiende a infinito, el potencial es 0. Entonces, sustituyo acá, ¿verdad? Vamos a ver, el punto inicial está en el infinito. El punto final es R. El campo eléctrico en el exterior de la esfera es esto, en coordenadas esféricas. De manera que aquí hacemos el producto punto R, que es 1. Y me queda esta integral, que es bastante fácil. Esta integral es menos 1 entre R. Recuerden que este signo menos de acá, este signo menos aparece cuando nosotros obtuvimos esta fórmula. Este signo menos ya va incluido ahí. Este signo menos es de la integración. Al evaluar esto desde infinito a R, tenemos esto. 1 entre infinito es 0. Aquí multiplicamos el menos, ¿verdad? De manera que queda solamente esto. Y este es el potencial de una carga puntual.
o una esfera de tamaño, o sea, una esfera, fuera de una esfera, el potencial es idéntico al de una carga puntual. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy fuera de una esfera, esa esfera es como que fuese una carga puntual. El potencial es el mismo. Entonces aquí ya tenemos lo que queríamos. Aquí es lo que hay un error, aquí es potencial, aquí es phi sub f es aquí, en vez de q. El potencial final es carga entre 4pi epsilon por r. Ya tenemos el potencial. Ustedes dirán, ¿por qué escogemos el punto inicial en el infinito? Lo escogemos en el infinito para que este término se haga cero, porque si ustedes no ponen el punto final, el punto inicial en el infinito, no van a encontrar el potencial final. Lo que van a encontrar es la diferencia de potencial. Y nosotros no queremos la diferencia de potencial, lo que queremos es el potencial. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno. Ahora, este potencial final, este potencial es válido en cualquier punto fuera de la esfera. Ahora vamos a ver qué sucede en el interior de la esfera. En el interior de la esfera, siempre nosotros colocamos el punto inicial en el infinito, de manera que el R inicial sigue siendo el mismo. En este caso, nosotros vamos desde el punto inicial, desde el infinito, siguiendo esta trayectoria arbitraria, hasta un punto que se encuentra en el interior de la esfera, localizado con este vector R final. Ustedes ven que la trayectoria, ¿verdad?, puede ser cualquiera, solo que la dirección tiene que ir desde el punto inicial hasta el punto final. Ahora, aquí hay un detalle importante. Fíjense bien, cuando yo estoy fuera de la esfera, o sea, cuando yo voy desde el punto inicial hasta la superficie de la esfera, el campo eléctrico es diferente al campo eléctrico en el interior. Entonces, este problema se divide en dos partes, en el exterior y en el interior de la esfera. Entonces, yo voy a integrar desde el infinito hasta la superficie de la esfera y de la superficie de la esfera hasta un punto en el interior. ¿Por qué en dos partes? Porque el campo eléctrico cambia. Cambia. Dentro y fuera de la esfera cambia. Bueno, entonces, siempre el punto inicial está en el infinito, de manera que el potencial inicial es cero. Planteamos la integral. El potencial inicial es cero, integramos desde el punto inicial hasta el punto final. Integramos desde infinito hasta R, donde R es un punto que se encuentra dentro de la esfera. Pero pasamos por A. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos dos integrales aquí? Tenemos dos integrales porque el campo eléctrico cambia. Cuando yo voy de infinito hasta A, estoy integrando desde el infinito hasta la superficie de la esfera. Y después desde la superficie de la esfera hasta un punto en el interior arbitrario. ¿De acuerdo? Pero mi punto inicial es infinito y mi punto final es R, ¿de acuerdo? Entonces, sustituyo el campo eléctrico. De infinito a, estamos fuera de la esfera. Este es el campo eléctrico fuera. Y de A a R, estamos en el interior de la esfera, de manera que uso el campo eléctrico en el interior. Resolvemos las integrales. Como ustedes ven, son integrales bastante sencillas. Estas integrales, esta integral produce menos 1 entre R y esta produce R a la 2 entre 2. Luego hablamos en los límites y tenemos esto. 1 entre infinito es 0. Me quedan 3 términos nada más. Esto lo podemos simplificar. Se puede simplificar porque este término, el primero con el último se suman. Estos se suman, me queda esto. Aquí puedo factorizar este término y me queda que el potencial en el interior de la esfera es esto. Para cualquier punto que esté en el interior de la esfera, este resultado es válido. Recuerden que este R aquí es menor que el radio de la esfera, que es A. Entonces ya tengo los dos potenciales, en el exterior y en el interior. Si se fijan, el método es bastante simple. Nosotros nos movemos desde el infinito hasta un punto R arbitrario que puede estar en el interior o en el exterior de la esfera.
Siempre se sigue este orden. Integramos desde el infinito hasta un punto fuera de la esfera y después desde el infinito hasta un punto en el interior de la esfera. Los dos resultados que obtuvimos los tenemos aquí, para R mayor que A y para R menor que A. Y son exactamente los mismos resultados que obtuvimos con el método difícil, con el método de la integral directa. Como ustedes verán, los dos potenciales con la integración directa son los mismos que hemos obtenido con este método de la integral de línea. Exactamente los mismos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Con estos resultados nosotros podemos calcular el campo eléctrico. Esto sería como para corroborar de que los resultados son correctos. Si ustedes quieren comprobar que estos resultados están bien, lo que hacen es aplicar esta ecuación diferencial, que es el negativo del gradiente del potencial. Recuerden que el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial escalar. Esta es una ecuación diferencial. De manera que si ustedes quieren comprobar los resultados, sacan el gradiente de estos dos potenciales y les tienen que dar el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Entonces, si lo queremos comprobar, hacemos uso de el gradiente de phi. El gradiente de phi en coordenadas esféricas tiene esta forma. ¿De acuerdo? R, teta y phi. La componente phi y la componente, quiero decir, la derivada de phi con respecto a teta es 0 y la derivada de phi respecto a phi es 0 porque el campo eléctrico, quiero decir el potencial, solo depende de R. El potencial no depende de teta ni de phi. De manera que solo me queda esta componente de la derivada. La derivada de phi con respecto a R. Entonces, cuando R es mayor que A, yo derivo con respecto a R el potencial y me da esto. Es exactamente el campo eléctrico fuera de la esfera. O sea que el resultado es correcto. Para el otro resultado, R menor que A, otra vez aplico la derivada, pero esta vez al potencial en el interior de la esfera. Al derivar, obtenemos esto, dos términos. Aquí dos términos, pero al final solo queda uno. Como ven, los dos resultados son correctos. Esto es el campo en el exterior de la esfera y este es el campo eléctrico en el interior de la esfera. Los dos resultados están bien. Así que esto de aplicar esta ecuación diferencial es para comprobar de que los potenciales estén bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Liga, este diapositiva está en el campus. ¿Perdón? Le preguntaba si la diapositiva esta está en el campus o no. Ah, no está. No, ahí la voy a subir, se la voy a pasar. Sí, bien. Bueno, entonces hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ya más o menos saben cómo aplicar este método. Vamos a ver otro problema. Tenemos ahora una distribución lineal y uniforme de carga. Este ejercicio es uno de los más complicados, digamos, porque en este problema nos topamos con una dificultad a la hora de utilizar el método de la integral de línea. Fíjense bien, tenemos una línea de carga que coincide con el eje Z, la cual tiene densidad constante lambda. Vamos a calcular el potencial escalar en todos los puntos del espacio. Entonces lo que tenemos es esta línea. Es una línea infinita de densidad uniforme lambda. Dijimos de que para utilizar el método de la integral de línea es necesario que el potencial en el infinito sea cero. Y la única forma de que el potencial en el infinito sea cero es que la distribución de carga sea de tamaño finito, o sea que no sea infinita. Si la distribución de carga es infinita, no se puede usar ese método porque el potencial no se hace cero en el infinito.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en este caso el potencial no se anula en el infinito, ya que la distribución no es finita, pero vamos a emplear siempre este método para hacerlo más fácil. Entonces, nosotros con la ley de Gauss ya sabemos cuál es el campo eléctrico de una línea infinita. Es esto, ya lo hicimos con la ley de Gauss. Entonces este campo eléctrico lo sustituimos acá. Pero, fíjense bien, integramos desde infinito a ρ. En este caso usamos coordenadas cilíndricas. Vamos de infinito, el punto inicial está en el infinito y el punto final está a una distancia ρ de la línea. Esta distancia ρ es arbitraria. ¿Qué sucede aquí? Cuando yo integro esto, el d de s en coordenadas cilíndricas sería d de ρ en ρ, ¿verdad? Aunque tendría 3 componentes, pero las otras 2 componentes no las escribo porque al hacer el producto punto con el campo van a ser 0, de manera que solo escribo la componente ρ. Entonces, tenemos esto. Me queda que la integral de un logaritmo. Y el problema aquí es que el logaritmo de infinito, eso diverge, ¿verdad? De manera que esto nos lleva a una forma indeterminada aquí, ¿verdad? Que esto diverge. Entonces, para solventar este problema, nosotros vamos a tomar un punto arbitrario. Vamos a integrar de ρ a un punto arbitrario. Vamos a seguir este método, miren. Vamos a volver a hacer la integral, pero esta vez en vez de integrar desde infinito hasta ρ, vamos a integrar desde un punto ρ1 hasta un punto ρ2. Ambos puntos son arbitrarios, ¿verdad? Entonces, al hacerlo así, ya no, esto no diverge. ¿De acuerdo? Porque ninguno de estos puntos es infinito. Entonces me queda esto. Haciendo uso de las propiedades de logaritmos, esto se puede escribir así. Bueno, entonces, aquí yo no he resuelto el problema, porque lo que tengo aquí es una diferencia de potencial, y yo no quiero una diferencia de potencial, lo que yo necesito es el potencial fuera de esa, bueno, en este caso solo existe una región que es fuera de la línea, ¿verdad? Porque no podemos considerar dentro de la línea, salvo que fuese un cilindro. En este caso hay una sola región, ¿verdad? Que es el exterior. Entonces, yo necesito de que el potencial inicial se haga 0. De manera que el punto inicial, que es ρ1, debería de anularse, ¿verdad? Pero eso no sucede aquí. Entonces, esto nos da la diferencia potencial, pero queremos saber el valor absoluto de phi en cada uno de ellos. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. El término logarítmico, este término logarítmico sería escrito de esta forma, ¿verdad? Es lo mismo. Solo estoy tomando el logaritmo. Fíjense bien. Así. De modo que, otra manera, fíjense bien. En el libro, ustedes van a notar de que el problema lo dejan hasta aquí nomás. Lo que proceden es hacer una, digamos así, como una especie como de truquito, ¿verdad? Para poder solucionar este problema. Pero en vez de hacer ese truquito, también se puede ver esto de otra forma. Si nosotros, en lugar de resolver una integral definida, nosotros resolvemos una integral indefinida. Colocamos el campo eléctrico y resolvemos la integral. Esto es bastante fácil. Lo que me queda es esto. Esta integral más una constante de integración c, porque no estoy poniendo límites. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos de que esta constante c no sea una constante cualquiera. Entonces, la diferencia de potencial aquí sería el potencial en un punto final, ρ, y el potencial en un punto inicial, ρ sub 0. De manera que esta constante c tiene que depender de ρ sub 0. Entonces, esta constante c, vamos a hacer que la constante c de la siguiente manera. La vamos a construir
Vamos a construir la constante C de esta forma. Esta constante C tiene exactamente la misma forma que tiene este término, solo que positivo. Lambda entre 2pi epsilon por logaritmo natural de rho sub 0. Claro, rho sub 0 es el punto inicial y el punto final es rho. C tiene que depender de rho sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tomamos a C como esto es una constante, ¿verdad? Porque rho sub 0 es un valor constante. Es arbitrario, pero es constante. Entonces nosotros forzosamente queremos que el potencial inicial sea 0. De lo contrario, el problema quedaría indefinido, ¿verdad? Entonces, si esta constante, si este potencial en rho sub 0 es 0, y yo escribo la constante C en función de esto, por las leyes de los logaritmos, esto me queda de esta manera. Entonces, fíjense bien, Juanel. El problema prácticamente aquí ya lo terminamos. Este es el resultado final. Y este es un resultado que ustedes se lo tienen que aprender. El potencial escalar de una línea infinita o fuera de un cilindro infinito es igual a esto. El problema surge aquí. Ustedes dirán, bueno, este procedimiento no me quedó claro. El problema del procedimiento es que como la línea es infinita, hace que la integral diverja. Si la línea no fuese infinita, el problema se podría resolver de manera fácil. Pero en este caso es infinita. O sea, este es un problema ficticio, ¿verdad? Porque no existen líneas infinitas. Entonces, el resultado aceptado en todos los textos de electromagnetismo es este. Este es el resultado que nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante cuando trabajemos con líneas o con cilindros infinitos. Entonces, el potencial fuera de una línea o de un cilindro es este, donde rho sub 0 es una constante. El papel de este rho sub 0 es hacer que el potencial sea 0 en ese punto. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tomar este resultado así, tal y como está. ¿Cómo podemos comprobar de que esto es correcto? Si ustedes hacen de que rho sea igual a rho sub 0, ¿qué sucedería? Si rho es igual a rho sub 0, me queda rho sub 0 entre rho sub 0, eso es 1. Y el logaritmo de 1 es 0. De manera que rho sub 0, el significado físico es rho sub 0 es el punto elegido como el punto donde el potencial se hace 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Rho sub 0 es el valor elegido para que el potencial se anule. Lo tenemos que hacer de esta forma porque en el infinito no se anula. Entonces, elegimos un punto arbitrario rho sub 0 de tal manera que en ese punto el potencial se haga 0. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos a ver este otro ejercicio, también del libro. En este caso es un problema totalmente diferente, porque acá tenemos un campo vectorial E, tenemos el campo eléctrico. Ajá, me dan un campo eléctrico y me dicen, ¿puede este campo ser un posible campo electrostático? Si la respuesta es afirmativa, encontrar el potencial a partir del cual se produce este campo. Entonces, fíjense bien, aquí nosotros tenemos que hacer uso de la ecuación diferencial para el campo eléctrico, o sea, tenemos que hacer uso de esta ecuación. El rotor de E es una ecuación fuente del campo. El campo tiene dos ecuaciones fuente, rotor y divergencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para demostrar que este campo es electrostático? Decir que el campo es electrostático es lo mismo que decir que el campo es conservativo. Entonces, todo campo conservativo tiene que cumplir con esta ecuación. El rotacional del campo es 0. Como ya sabemos de que un campo electrostático, para que un campo sea electrostático tiene que ser conservativo. Entonces tiene que cumplir con esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo?
las derivadas del campo tienen que ser 0. Entonces, calculamos el rotacional del campo eléctrico. Aquí tenemos la componente X, Y y Z. Sustituyo. Como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, yo puedo hacer uso del determinante para calcular el rotor. La primera fila, los vectores unitarios. Segunda fila, las derivadas parciales. Y tercera fila, las componentes del vector X, Y, Z. Hacemos el determinante. Ustedes pueden usar la fórmula, ¿verdad? Pero si no se aprenden la fórmula, entonces para eso está el determinante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las derivadas, calculamos las derivadas, y ustedes ven que al hacer esta derivada, esta y esta, me queda esto, y esto es 0. X menos X, Y menos Y, y Z menos Z. Eso da 0. De manera que este campo eléctrico es electrostático, porque es conservativo, es 0 el rotacional. O sea que ya lo comprobamos. Este es un campo electrostático. Bien. Ahora, en el ejercicio también me piden que si la respuesta es afirmativa, o sea, si el campo es electrostático, encontrar el potencial a partir del cual se puede obtener E. Entonces, para encontrar el potencial, hacemos uso de esta ecuación diferencial. El campo eléctrico es igual al negativo del gradiente de phi. Como ya conozco el campo eléctrico, lo que tengo que hacer es resolver una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Tengo que resolver una ecuación diferencial para encontrar el potencial. Aquí tengo el campo eléctrico y tengo menos el gradiente de phi. Esta es una ecuación diferencial que tiene tres componentes. Son 3 ecuaciones diferenciales. Una para X, una para Y y una para Z, como ven acá. La ecuación diferencial es esta. O sea, como el gradiente de phi tiene 3 componentes, X, Y y Z, entonces yo igualo, fíjense bien, es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales. En ambos lados de esta ecuación, en el lado izquierdo y en el lado derecho, tenemos un vector, porque el gradiente es un vector. Entonces yo no puedo igualar lo que está en el lado izquierdo con lo que está en el lado derecho de un solo. Tengo que igualarlo por partes. La componente X con la componente X, la componente Y con la Y y la Z con la Z. Entonces, del gradiente, que tiene 3 componentes, X, Y, Z, igualamos la componente X con la componente X del campo. Aquí ya no escribimos los vectores, ya no son necesarios. La componente Y con la Y y la componente Z con la Z. Entonces aquí tengo un sistema de 3 ecuaciones diferenciales parciales. Esto lo podemos resolver tratando esas ecuaciones diferenciales como que fuesen ordinarias, ¿verdad? Tomamos la primera ecuación y la resolvemos. La resolvemos por separación de variable, ¿verdad? Integramos, pero fíjense bien. Como el campo eléctrico tiene 3 componentes, aquí estoy integrando en la componente X, de manera que estoy tomando a Y y Z como constantes. De manera que como estas integrales son indefinidas, me va a quedar una constante de integración. Esa constante de integración aquí tiene que depender de las constantes Y y Z. G de Y, Z es la constante de integración. ¿De acuerdo? En el lado izquierdo, la integral de phi es simplemente phi. Es una función escalar que depende de las componentes X y Z. Este potencial que obtenemos acá no es el potencial que nosotros buscamos, porque este potencial me queda indefinido, porque aquí aparece una constante que no está definida todavía. Tenemos que encontrar esta constante, ese es el problema ahora. Y para encontrar esta constante de integración, tenemos que hacer uso de las ecuaciones 2 y 3. Porque recuerden que es un sistema de 3 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, para encontrar esta constante, hago uso de las otras 2 ecuaciones, de manera que el método es el siguiente.
Esta ecuación la vamos a derivar con respecto a y. Derivamos ambos lados de la ecuación respecto a y me queda esto. Esta constante depende de y, de manera que su derivada con respecto a y no es 0. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos esto con la ecuación 2, porque aquí tengo la derivada de phi respecto a y. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo la derivada de phi respecto a y. Entonces igualo eso, lo igualo a x por z. Pero no olviden ese signo menos de aquí, ¿verdad? De manera que el lado derecho de esta ecuación lo igualo con el lado derecho de la ecuación anterior, que es menos xz. De manera que de aquí se desprende lo siguiente. Si despejo para esto, me queda esto que es 0. De manera que esta derivada de g con respecto a y es igual a 0. Y esto que tengo aquí, ¿qué es? Es una ecuación diferencial, ¿verdad? La resolvemos por integración. Integramos ambos lados. Separación de variable. Pero acuérdense de algo. Como estas integrales son indefinidas, la integral de 0 aquí es una constante. Por el teorema fundamental del cálculo, la integral de 0 es una constante porque la integración es la operación inversa de la derivación, ¿verdad? Entonces, si yo derivo una constante, ¿cuánto me da? 0. Ese es el teorema del cálculo, ¿verdad? La integral de 0 es una constante porque al derivar esa constante da 0. Entonces, me queda que en el lado izquierdo, la integral es simplemente g de y, z. Recuerden que g de y, z es una constante, ¿verdad? Y en el lado derecho, esta integral de 0 da una constante k arbitraria. Entonces ya obtuvimos lo que andamos buscando, que es la constante de g, z. G de y, z. Entonces simplemente esa constante k la sustituyo en el resultado del potencial y ya tenemos el resultado final. Este es el potencial del cual se obtiene el campo eléctrico que se nos da en el problema. Entonces, como ustedes ven, a veces nos toca encontrar el potencial. Para eso hay dos métodos, que es la integral directa y la integral de camino, pero a veces me dan el campo eléctrico y me piden encontrar el potencial, y en ese caso tengo que hacerlo por medio de la ecuación, ¿verdad? De la ecuación diferencial para el campo eléctrico en términos del potencial. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, jóvenes. Como ven ustedes, eso que yo puse ahí es esto, ¿eh? El potencial. Este es el potencial general. Lo único que hice fue sustituir la constante g igual a k. ¿Cómo pueden comprobar que esto está bien? Lo pueden comprobar. Ustedes pueden comprobar esto aplicándole el gradiente. El campo eléctrico es el gradiente del potencial. Entonces, si ustedes calculan el gradiente de este potencial, les tiene que dar el campo eléctrico que nos dieron en el problema, que es este campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos qué método aplicar, ¿verdad? En estos casos. Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Liga, y cuando puso el negativo del potencial fue que me perdí. Después El negativo. Sí, el negativo del potencial después de que hizo la matriz. Ajá, vamos a ver. Aquí me está diciendo. En esta parte. Después de donde dice sí es un campo electrostático. Ajá, vamos a ver. Para comprobar, si a usted le dan un campo eléctrico, si yo le digo, este es un campo eléctrico, pero será un campo electrostático, porque no es lo mismo campo eléctrico que electrostático. Un campo eléctrico no necesariamente tiene que ser conservativo. Por ejemplo, en 415 ustedes van a estudiar campos eléctricos no conservativos, pero en 321 todos los campos electrostáticos tienen que ser conservativos. Entonces, si un campo es conservativo, tiene que cumplir con esta ecuación diferencial. El rotacional del campo es 0. Entonces, si usted le aplica el rotor al campo y no le da 0,
significa que el campo no es conservativo. Si le da 0, es conservativo. En otras palabras, decir que es conservativo es lo mismo que decir que es electrostático, porque el campo electrostático es un campo conservativo. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Decir que es electrostático o que es conservativo es lo mismo. Tienen que cumplir con esta ecuación. Entonces, si este rotacional no me hubiese dado igual a 0, el campo no sería conservativo y no podríamos seguir haciendo el problema, ¿verdad? Aquí nomás no detendríamos, porque esta comprobación que viene ahora lo hicimos sabiendo de que el campo era conservativo. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Tienen que repasar muy bien este método, ¿verdad? Para encontrar potenciales con el método directo y con el método de la integral de línea. Eso es lo que me interesaba en la clase de hoy. Miren, este potencial de una línea infinita es un potencial muy importante. Este resultado se aplica en un montón de ejercicios del libro. Ustedes solamente lo van a agarrar este resultado y lo van a aplicar. Por ejemplo, si le dan un cilindro infinito y les piden el potencial en el interior del cilindro, ustedes van a hacer uso de este potencial en el exterior. Recuerden que un cilindro, a diferencia de una línea, el cilindro tiene un interior y un exterior. La línea no, ¿verdad? La línea no. La línea solo tiene un exterior. Pero este potencial es exactamente el mismo fuera de un cilindro infinito. Es exactamente el mismo. O sea, por eso es que es tan importante acordarse de ese resultado, ¿no? En estos métodos de la integral de camino, nosotros, al aplicar este método, lo que tenemos que ver al inicio es si la distribución de carga es finita. Se fijaron ustedes de que como en el problema que hicimos hoy de la línea infinita, el potencial en el infinito no se hacía 0. Si yo tengo un plano infinito, un cilindro infinito o una línea infinita, el potencial no se va a hacer 0 en el infinito. Porque por muy lejos que uno se encuentre, siempre va a observar la carga. Mientras que cuando un objeto tiene una distribución finita, cuando uno está muy lejos, ese objeto se observa como un punto, de manera que se puede aproximar a una carga puntual. Así como las estrellas, ¿verdad? Ustedes se vean que las estrellas se observan como puntos en el cielo, ¿verdad? Porque están muy lejos. Entonces cualquier cosa vista desde muy lejos parece un punto, de manera que una esfera desde muy lejos se puede aproximar como el potencial de una carga puntual. Y para una carga puntual, el potencial se hace 0 en el infinito. Entonces ese problema era el que teníamos con la línea, ¿verdad? Que como la línea es infinita, el potencial en el exterior no se hacía 0. Entonces ustedes aprendieron hoy, ¿verdad? El método que nosotros seguimos. Yo les aconsejo irse al grano aquí, ¿verdad? Aplicar directamente la integral indefinida, así como yo lo hice acá. Y como quien dice así, ¿verdad? O sea, hay cosas que se las saca de la manga de la camisa. Por ejemplo, poner la constante C de esta forma. Y decir de que ρ sub 0 es el punto donde el potencial se hace 0. Pero el resultado, aplicando las leyes de los logaritmos, el resultado me queda así. De manera que si ustedes hacen ρ igual a ρ sub 0, les queda 1. Y el logaritmo de 1 es 0. De manera que el potencial es 0 cuando ρ vale ρ sub 0. Ese es el significado de esta constante. Bueno, entonces, por la clase de hoy, en la clase de hoy nos vamos a quedar por aquí. Esto sería todo. Vamos a seguir mañana. Vamos a ver otros ejemplos, la clase de mañana. Bueno, no sé si tienen alguna duda.